¡Hola! Antes de empezar, todo el mérito y nuestro agradecimiento da para el blog La Playlist del Yello. Son quienes han escrito y compartido esta increíble historia. Así que de verdad, gracias por su generosidad. Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en una auténtica obra maestra. Vamos a hablar de Transformers y de toda la alquimia que se creó alrededor de Lou Reed para que este disco viera la luz. Mirad, esta cita es que lo resume todo, pero a la perfección. No se trataba de convertirlo en ídolo, sino de potenciar lo que lo hacía diferente, marginal, oscuro, decadente. ¡Uf! ¡Qué idea más potente!, ¿verdad? La genialidad no fue intentar cambiar a Lou Reed, sino justo lo contrario, darle un altavoz enorme, un foco brillante, para que toda esa oscuridad tan suya, tan única, pudiera iluminarnos al resto. Claro, para entender de verdad esta transformación, primero tenemos que saber quién era él antes del milagro. Así que vamos allá. Primera parada, el poeta incomprendido. A ver, es que aquí vemos la gran paradoja de Lou Reed en sus inicios. Por un lado, con The Velvet Underground era un genio, reverenciado, una influencia masiva, pero un fracaso comercial absoluto. Sus letras ya estaban rompiendo moldes, hablando de drogas, de la vida en los márgenes, y luego va y saca su primer disco en solitario, y fue un batacazo tremendo. Su carrera de repente pendía de un hilo. Un poeta a punto de ser silenciado por la industria. Y para entender esa alma de outsider, de persona al margen, hay un dato que es fundamental y es terrible. Siendo solo un adolescente, a Lou Reed lo sometieron a terapia de electroshock para intentar curar sus sentimientos homosexuales. Esa experiencia, tan traumática, no solo lo marcó para siempre, sino que forjó en él una empatía profundísima con todas las personas que la sociedad intentaba corregir o esconder. Su voz se convirtió, en muchos sentidos, en la voz de quienes no la tenían. Y entonces, justo cuando todo parecía perdido, apareció la luz, el brillo, llegó el rescate glamuroso. Y sí, entra en escena el gran David Bowie. Me fascina cómo define esta colaboración la frase Lou pone el cuerpo, David el vestuario. Es que es la descripción perfecta. Reed era la sustancia cruda, la verdad descarnada de las calles de Nueva York, y Bowie le dio el envoltorio, el maquillaje, ese glamour que hizo que el mundo de repente no pudiera apartar la mirada. Y aquí tenemos la otra mitad de esa alquimia. Lou, la frase, David, la melodía. Reed era un poeta del asfalto, un maestro de la palabra cortante, directa. Bowie, por su parte, era un genio melódico y supo crear los marcos sonoros perfectos para que esas palabras no solo se escucharan, sino que se cantaran, que se convirtieran en auténticos himnos. El punto clave es que esto fue un trabajo de equipo. La magia está en estos nombres. Con Bowie como productor y el increíble Mick Ronson a los arreglos y la guitarra, la visión estaba clarísima: coger las historias crudas de Reed y darles el brillo del glam rock. Pero ojo, el resultado no fue suavizar a Lou Reed, para nada. Fue esculpir su sonido, darle la forma que lo haría eterno. Muy bien, pues ahora sí, vamos a meternos de lleno en el sonido del disco. Tercera parte, la alquimia de Transformers. Lo que es alucinante de este sonido es la mezcla. Por un lado tienes esa guitarra afilada, cruda, muy de Reed, que te recuerda a la Velvet Underground. Y por otro, los arreglos de Bowie, puro glam rock psicodélico con esos pianos de cabaret, esas secciones de cuerda. Es como la unión del callejón y el teatro, de la herida y el maquillaje. Y un ejemplo brillante de esto es una canción como Perfect Day. Es que esta pieza sentó un precedente. Consigue crear algo de una belleza abrumadora a partir de una tristeza profundísima. Esa melancolía que te abraza, eso es pura alquimia emocional. Una obra de arte sin más. Bueno, pasemos ahora al corazón del álbum, a la canción que de verdad lo cambió todo. Sección 4, el himno del lado salvaje. La pregunta clave es esta: ¿quiénes eran las musas de carne y hueso de Walk on the Wild Side? Porque esto es muy importante. No eran personajes de ficción, eran personas reales, íconos de la Factory de Andy Warhol, cuyas vidas eran en sí mismas una obra de arte y de resistencia. Y aquí están. Es un auténtico honor ponerles nombre a estas superestrellas, a estas pioneras. Holly Woodland, una actriz y drag queen puertorriqueña que se cruzó el país haciendo autostop. Candy Darling, Candy Darling, actriz transgénero, musa de Warhol, la darling de todos. Joe D'Alessandro, todo un símbolo de libertad sexual. Y la gran Jackie Curtis, musa transgénero y dramaturga. La canción no solo las menciona, las inmortaliza. Les da un lugar eterno en la historia de la cultura y sobre todo en la historia de la comunidad queer y trans. El poder de esta canción fue sencillamente revolucionario. Rompió todos los tabúes que te puedas imaginar en la radio comercial. Hablaba sin tapujos de identidad de género, de sexualidad, de drogas, y lo que hizo fue transformar historias que vivían en los márgenes en un himno universal. Dio voz y visibilidad a toda una comunidad, convirtiendo su lucha y su alegría en arte para el mundo entero.
Y esto nos lleva, claro, al legado, porque la transformación no fue solo para Lou Reed. Vamos a ver cómo este álbum ha seguido resonando a lo largo del tiempo. El efecto dominó es más que evidente. En el 72, el álbum consagra a Reed como artista. En los 70, despierta un interés masivo por su trabajo anterior con The Velvet Underground. A partir de los 80, Walk on the Wild Side se convierte en un clásico que no envejece. Y hoy se reconoce como lo que es, un documento clave de la historia queer y trans, un testimonio de valentía y visibilidad. El propio Lou Reed lo admitió, y esta cita lo dice todo. Dijo que Bowie fue el tipo que me hizo entender que mis canciones podían sonar en la radio. No se trataba de venderse, se trataba de hacerse entender, de encontrar el canal para que su mensaje, su verdad, llegara más lejos que nunca. Y todo esto nos deja con una reflexión final. ¿Puede un solo álbum transformar a un artista? Pues parece que sí, rotundamente. Pero la pregunta más importante es otra. ¿Puede también transformar la manera en que el mundo entero ve a toda una comunidad? Transformer parece decirnos que, con la alquimia correcta, el arte no solo refleja el mundo, sino que tiene el poder de cambiarlo. Para seguir explorando estas y otras historias, la recomendación es clara: visitad el blog La Playlist del Yello. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido.